Muy buenos días a todos, bienvenidos hoy a la novena clase del taller de escritura y comunicación, comisión de 2, sábados de 9 a 11 de la mañana. Hoy entramos en la clase número 9, lo que será la preparación del parcial del taller, el trabajo de argumentación. El tema controvertido a desarrollar será una cuestión del medio ambiente, contaminación por agroquímicos, específicamente el uso del glifosato. De embargo, como siempre hacemos, primero vamos a ver un repaso de la clase anterior o de las clases de las 6 para adelante, para luego entrar de lleno a análisis del marco del tema a investigar. Bueno, siempre es un gusto estar con ustedes acá, sé que han estado trabajando, vi algunas correcciones. Primero, antes que nada, seguramente ya estarán pensando en cuántas clases faltan. Entonces, ya estamos casi al final del curso, faltarán a razón de 4 o 5 clases. Hoy estamos en la preparación del tema controvertido. La semana que viene daremos las consignas del ensayo, que si todo no cambia, hay un plazo de 2 semanas. Ese plazo es un trabajo virtual, se entrega por el campus en el formato que se va a pedir. Luego de eso, hay 2 clases sobre falacias. Las falacias, entendidas como los argumentos inválidos, argumentos que parecen verdaderos, pero en esencia son inválidos. Por ende, si son inválidos, no forman parte de la buena fe que tiene que haber en una discusión argumentativa o en un debate. Y por ende se puede atacar, más allá del contenido, que eso también se puede atacar en un argumento, para ver si en esencia es verdadero o falso. En las falacias lo que se ataca es la forma de cómo se presenta ese argumento. Como por ejemplo, hay muchas, pero por ejemplo, una de las más usuales es el ataque ad hominem. Las falacias tienen nombres en latín. El ataque ad hominem, dentro de una de las variantes, implica que el ataque es a la persona. Y eso es una falacia. El ataque o la refutación debe ser a la idea, no a la persona. Entonces, si enfrente tenemos a nuestro opositor o quien sea, y desvió su refutación hacia un ataque personal, lo podemos ver como una falacia. ¿Sigue? Y así hay muchas más, de todos los temas. Entonces, bueno, a ver, ubiquémonos. Hoy estamos en octubre, hoy cumpleaños mi niño, así que a la tarde estaremos de festejos, con piñata, globitos, ya compré todo, y los patis. Jeje. ¿Cuántos Bien, cumple, profesor? 8, 8, 8. Ya le regalamos Feliz el autito. cumpleaños al niño. Se le voy a decir, él siempre me dice cuando yo empiezo, buenos días a todos, a todas, bienvenidos. Y tiene esa frase en el Zoom. Así que bueno, muy bien. Sigamos con esto, estábamos, bueno, clase 9. ¿Qué hicimos hasta ahora? En argumentación. Toda la primera parte del curso vimos, en esencia, la redacción de hechos de la demanda, ahora lo vemos desde acá como una secuencia narrativa. Eh, y eso nos llevó a la secuencia argumentativa. Vimos, bueno, conceptos, estructuras, aplicación de la argumentación dentro no solamente del campo del derecho, también vimos determinación de punto de vista, cómo organizar la argumentación. De esto, el campus habla algo, pero brevemente los autores, por ejemplo Aristóteles, lo, lo puede diferenciar en 4 partes. Porque siempre es difícil cuando uno empieza a escribir. Esto es un taller. Acá podemos ver algunas ideas, conceptos, qué es lo que dice Weston o Eminem. Pero esto realmente se ve cuando uno escribe. Porque cuando estamos haciendo algún ejercicio de determinar una analogía, bueno, es importante, pero cuando uno escribe, ahí nos sentimos libres de utilizar todas estas herramientas. Aristóteles, eh, cuando estudiaba estas cuestiones, determinó que se pueden dividir en 4 partes, cuando uno hace un escrito argumentativo. Escrito argumentativo.
La primera parte es el exordio o la introducción. Se plantea el tema controvertido, las diferentes posturas y su postura. La segunda parte es el desarrollo de los hechos, la idea en sí mismo, el tema controvertido. La, perdón, esa segunda parte. La tercera parte, ahora sí, viene la argumentación. Ahora sí. Y la argumentación está referida a la interpretación de las pruebas, de por qué ese hecho en lo que antes describimos, o esa situación, bueno, ¿cómo lo probamos? ¿Sí? ¿Cómo lo probamos? Y ahí viene este trabajo argumentativo, que fue lo que vimos la semana pasada con las estrategias argumentativas. Y por último, la conclusión, de por qué, bueno, se debe justificar o refutar el punto de vista que tenemos sobre tal tema. Estas serían las grandes sí, las cuatro partes más importantes de un trabajo argumentativo. Luego eso se podría ampliar, un poco más, un poco menos, pero en caso de duda, bueno, eso es lo que se debería mantener. Y pensemos que el fin de todo esto es convencer a otra persona. ¿Mm? La cuestión acá es cómo se puede convencer. Porque hay una diferencia tal vez entre lo que uno lee, lo que estudia, lo que hace, y tal vez la persona, bueno, cómo le transmitimos toda esa información. E intentar que cambie de parecer. ¿Mm? Bueno, entonces, la semana pasada vimos estrategias, vimos varias, que hay diferentes secuencias: argumentativa, explicativa, narrativa, descriptiva, que todas ellas, si bien se pueden aplicar por separado, pero sí, también se pueden utilizar en conjunto con una orientación argumentativa. Ejemplo, en esencia, la descripción de un hecho no hace a la argumentación, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora escribimos un hecho. ¿Qué hicimos desde que nos levantamos hasta conectar al Zoom? Conectamos, bueno, todo. Pero en otras circunstancias, por ejemplo, en una demanda o en una denuncia vecinal, escribimos los hechos de lo que pasó realmente, pero obviamente orientado a defender una posición, la de la víctima. ¿Me siguen? Entonces, todo el escrito argumentativo puede tener otras secuencias, como explicación, narración, descripción y también argumentación. Entonces, todas estas secuencias las pueden utilizar cuando hagan el ensayo. Si el tema es glifosato, no necesariamente hay que poner, bueno, estoy en contra del uso del glifosato porque empezar, argumento 1, 2, 3, 4, 5, sino para, en vistas a convencer a quien lee, en este caso yo, puede hacer una introducción, una explicación del tema, una descripción, y bueno, y ahora sí, ir al plato principal, que es la argumentación. ¿Por qué todo eso hace al convencimiento? Si ustedes creen que no es necesario hacer una explicación, bueno, es su criterio. Pero a veces es importante, si estamos hablando de temas que tienen complejidad, ser específicos, ¿no? Por ejemplo, si se habla de agroquímicos, bueno, uno empieza a investigar, sumado que es una ciencia que es ajena al derecho, ¿no? La cuestión de la física y la química, necesitamos cierto conocimiento técnico. Puede ser que en el mercado de la actualidad haya innumerables cantidades de herbicidas y cuestiones, vamos, lo que uno conoce, ¿no? Entonces, especificar, bueno, a ver, de qué tipo de químico estamos hablando, qué es brevemente, cómo funciona, cómo opera, qué consecuencias tiene. Entonces, una breve explicación, pero obviamente acorde a nuestro lenguaje.
¿sí? Acorde a nuestro lenguaje, o sea, se podría sumar alguna información química, matemática, física, cuadros, etcétera. Pero, a ver, en este momento es una instancia de taller, solamente importa cómo uno organiza el argumento. Esa información tan precisa ya escaparía al tiempo y al conocimiento. Pero como vemos en un ensayo, eso podría estar incluido, pero siempre mirando a quién va a leer, ¿no? En este caso, soy abogado, docente, y bueno, mi conocimiento en algunas cosas terminó ahí. O sea, uno no se puede saber todo al mismo tiempo, ¿no? Esto lo digo porque puede ser que cuando uno está haciendo un trabajo controvertido, esto genera emociones. Y uno se emociona. Puede ser que el tema ni les guste, ni les interesa, pero bueno, es una actividad obligatoria que hay que hacer. Pero en el caso contrario, que les causa mucho placer y se adentran aún más, de repente uno investigó muchísimo y puso toda esa información y el tema se va por las ramas. Entonces, bueno, entonces, como decía, volviendo al tema, se puede utilizar en los ensayos, en los trabajos argumentativos, diferentes secuencias. Ustedes la eligen. A ver, esto me sirve, no me sirve. Y como eso lleva práctica. Eso tal vez a la primera no sale, a la segunda tampoco, y de repente todo empezó a funcionar y uno va desarrollando su forma de escritura. ¿Sí? Entonces, la semana pasada que, bueno, vimos las estrategias, dentro de cada secuencia había características, eh, y si vamos directamente a las estrategias argumentativas, teníamos eh, varias herramientas internas, por ejemplo, la analogía, las comparaciones. Es una. En sí mismo, bueno, es un argumento que no es exactamente fiable, ¿no? Porque si vamos a sustentar nuestra postura y empezar con un ejemplo, ¿sí? Se podría utilizar como un argumento o como un indicio, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos que había argumentos más fiables que otros? Y según cómo se organizan, podemos utilizarlos de manera múltiple, coordinada, subordinada. Otra estrategia es la cita de autoridad. Ejemplo, como dijo tal autor de renombre, por ejemplo, Sócrates, ¿no? Lo dice Sócrates. Ya desde el vamos tiene autoridad. Después habrá que ver el contenido, si se adecua o no a nuestra postura. Les decía, volviendo otra vez a esto de la analogía, el derecho, ustedes saben que acepta la analogía, ¿no? Como fuente del derecho, pero no en primer lugar. Siempre se debe aplicar, por ejemplo, en el derecho, la ley. En primer lugar, la ley. Ahora, ¿qué pasa cuando la ley es una zona gris? El hecho es tan nuevo, una circunstancia que tal vez no se previó en la redacción de la ley, es un hecho nuevo que está en una zona gris. No va ni para acá ni para allá. Igualmente se debe aplicar la ley. Bueno, entonces, por cuestión análoga, habrá que ver cómo ese hecho es similar a otra cuestión. Entonces ahí el derecho se aplicaría por analogía. Nuestro trabajo argumentativo es determinar que esa analogía tenga, bueno, una aplicación de sentido común. ¿Mm? La analogía siempre es una cuestión similar, no una cosa hipotética o ficticia. Debe estar dentro de esos parámetros que hacen al sentido común y al convencimiento. Bueno, teníamos cita de autoridad, ¿qué más? Relación de causalidad. De eso habíamos hablado, que lo decía el artículo, si mal no recuerdo, 1726 del Código Civil. Bueno, teníamos
Estoy mirando acá. Ahora un segundo. La refutación es la aplicación de un argumento contrario, pero en sí mismo el contenido, ¿no? Por ejemplo, la persona A tiene tal postura, bueno, y explicó con diferentes argumentos. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hicimos, había que hacer una actividad que era dos premisas y una conclusión? ¿Se acuerdan? Sí, Entonces, profe. nosotros ¿qué tenemos que atacar? Si bien la conclusión es el punto de vista, obviamente queremos revertirlo, eso se sabe. Ahora viene el por qué. ¿Y qué vamos a atacar? Las premisas. La premisa uno 2 3 si es que las encontramos. ¿Me siguen? Por eso hay una etapa de detectar todo esto. A ver, diferenciar una premisa de una explicación o de un hecho. Entonces vamos detectando. La refutación implica exhibir un contraargumento para atacar o poner en duda la premisa que postuló la persona A. No, no vale simplemente decir, no, esto es así porque está en el error. Hay que explicar por qué está en el error. ¿Cuál es esa secuencia lógica, razonada, ¿no? Esa verdad, en qué parte, dónde está el error, con otro argumento. Y si eso va bien, encontramos el error, podemos ir encontrando los demás errores en los demás argumentos. Y como todo esto tiene que ver con una relación de causalidad, donde se encontró un error grosero al principio, lo demás podría caerse. Así que, igualmente ahora tiene cierta complejidad porque es sábado 9:30 de la mañana, estamos hablando de temas muy abstractos, habría que ver un tema específico. A ver, por ejemplo, este tema de medio ambiente, ¿no? La cuestión de la contaminación. Yo me acuerdo cuando me recibí en el 2011, después en el 2012 hice un posgrado en Derecho Ambiental, 2 años estudiando todos estos temas. Y en aquel momento, el glifosato, estas cuestiones de contaminación, no había tanta información respecto de la justicia argentina, no había tantos casos. Y después, luego sí, al día de hoy hay un poco más de certezas. En aquel momento había muchas dudas si realmente contaminaba o no. Sin embargo, al día de hoy sigue existiendo ciertas dudas de que si realmente contamina o no. Entonces ahí entramos en un tema controvertido. O sea, desde la conciencia social o los prejuicios, la cultura de ellos, implica que todos estos herbicidas contaminan, ¿no? Hay una conciencia social que no hay que demostrar nada. Ahora, pero en este trabajo argumentativo sí. Ya que si queremos demostrar, por ejemplo, que contamina, bueno, vamos a ir con pruebas, fundamentos, argumentos. Entonces, puede ser que cuando estemos estudiando el tema encontremos argumentos a favor de estos químicos que van a decir que no contaminan, o que si contaminan tienen una capacidad de degradación tan alta que la verdad que ni se siente el efecto negativo. ¿Me siguen? Entonces, nosotros tenemos que refutar esas premisas, encontrarlas, pero hay que refutarlas con tal vez otro estudio, porque ya no tenemos la información exacta de nosotros mismos para decir, bueno, a ver, hay otro argumento que no. Hay otro estudio, por ejemplo, que dice que no, que estos químicos utilizados en estas circunstancias, en esta época del año, en este tipo de suelo, en este tipo de plantas, o época de calor o frío, y se demostró que hay una probabilidad muy alta de que realmente contamina y no se degrada en 30 días, sino que se degrada en 30 años. Por ejemplo, ¿no? ¿Me siguen? ¿Cómo?
contraargumenté, pero con otro argumento. No me quedé simplemente, no, su premisa es un error, seguramente porque es capitalista, imperialista y contaminador de una empresa de Estados Unidos. No, fui con otro argumento. Entonces lo primero que hay que hacer es detectar las premisas. ¿Sí? Ese es el primer paso, detectar, bueno, a ver los por qué dice eso. ¿Qué otra tenemos? A ver, otra estrategia, bueno, la causalidad dijimos recién, imagínense esa cadena de causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Se tiene que mantener tirante. Igualmente esas causas y efectos a veces no es tan lineal, se puede disparar hacia otros puntos. Nosotros, si argumentamos y mantenemos esa relación de anterior y posterior, bueno, hace a la justificación de nuestra idea. Ahora, ¿qué pasa cuando estamos escribiendo el tema y llegamos a un punto en que no podemos demostrarlo? No tenemos más cadenita. Entonces, tendremos que valernos de otros recursos, indicios, ahora sí, analogías, o simplemente intentar poner en duda lo demás. O usar algún recurso de la ley. Cuando me refiero a esto, no me refiero a hacer trampa. Esto de que la ley hacemos trampa, eso no. La ley, frente a ciertas circunstancias, y que quiere ser justo, de equilibrar posiciones, puede ser que a una parte le dé más derechos que a la otra, con los principios. Ya han visto algo de derecho laboral, por ejemplo? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, cuando vean van a ver que hay un montón de principios, muchos principios, como el derecho penal, que intentan equilibrar esa diferencia que hay entre las dos partes. En el derecho ambiental, esto, o sea, forma parte del derecho ambiental, también hay principios que intentan equilibrar esas dos partes entre la víctima de la sociedad y quien contamina. A veces esa diferencia es abismal. Por ejemplo, a la hora de ir a un juicio. Bueno, a ver qué tenemos otros recursos. Eh, la explicación. La explicación puede ser una estrategia argumentativa. Tampoco abusar de la explicación, porque, como dijimos, también podría caerse en una falacia. ¿Se acuerdan que el principio es que quien argumenta o propone una idea debe probar? Ese es el principio máximo. Si ustedes se adentran a discutir esa emoción y no lo pueden probar, es probable que queden mal parados. ¿Me siguen? Eso es muy importante, muy importante. O viceversa, quien los incita a discutir y ustedes no tienen ni ganas, bueno, déjenos hablar y a ver cómo lo prueba, porque si no lo prueba, no. Este, entonces, la explicación podría verse como una forma también de probar, pero ¿qué pasa? En la explicación ya se presupone que eso ya está probado. Entonces, no necesariamente hay que rever todo otra vez la explicación, el origen de por qué lo dice. ¿Me siguen? Entonces, si abusamos de la explicación, estaríamos obviando este paso de probar. Y estaríamos, en todo caso, a veces dirigiendo la estrategia argumentativa. Entonces, mucha atención a cómo se usa, o si ustedes son víctimas de muchas explicaciones, bueno, la explicación, quien la propone también estaría, en cierta forma, obligado a probarla. Por ejemplo, caso hipotético, pero rarísimo, puede ser: hacemos que este ensayo no es escrito, sino que es verbal, y bueno, tenemos a los contrincantes, tenemos a un contrincante, a un especialista en todo, pero de la química, física, medio ambiente, derechos humanos, y tiene una postura a favor de los herbicidas.
Entonces va a empezar a explicar, esto es así, porque así, porque así, porque así, porque así, como dice tal autor, ¿verdad? Y uno se queda, no, la verdad que tiene razón. Nosotros apenas con un ensayo, recién empezando, no. Entonces, ven cómo caen, podemos caer en esa trampa de la explicación, nos fue direccionando hacia un lugar que no probó. Entonces, muchísima atención. Por eso, muchísima atención cuando vemos algún video, alguna, escuchamos no, porque lo dice tal autor o tal estudio. Porque hay estudios de todo, ¿no? A favor y en contra. Si bien la ciencia intenta dar verdad y objetividad a las cuestiones, no quiere decir que ese estudio en sí mismo sea la verdad, porque siempre hay otra interpretación. Creo, o sea, si podemos ver ahora lo que pasó en el video del científico de CONICET, que en los primeros minutos hizo una explicación de su historia académica, ¿se acuerdan? Si bien es importante, pero no necesariamente significa que por el hecho de haber estudiado tal cosa, eso sea la verdad. ¿Me siguen? Tiene mucho que ver los intereses que hay de por medio, profe, también, porque los estudios son avalados, digamos, económicamente por empresas que tienen un interés en decir, bueno, no, esto no es bueno, esto es malo, o sea, me parece que tiene Bien. que ver mucho por ahí también el tema de la postura. Bien, interesante el planteamiento de Carla, que habla de los intereses. Eso ya escapa al derecho porque tendría que ver con la economía, política, sociología, y ver estos grandes temas controvertidos, porque son temas mundiales, no son temas de acá de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué intereses hay atrás? Como decía el personaje de Carlucci, una jueza, hay que buscar detrás de los temas complejos de un país cuáles son los grandes intereses en juego, o los grandes actores de todo esto, ¿no? O sea, quién está detrás de todo esto? Pero esto ya escapa a la misma investigación, se puede ampliar muchísimo más. Pero nos adentra en esto, en ver el tema, de hecho controvertido, no desde una pequeña foto, sino ver toda la película, o por lo menos ver, tener una mirada más amplia. Profe, Sí, hola, ¿qué buen tal, día. Daniela? Yo trabajo de seguridad e higiene. Viene a Sí, una consulta. Yo cuando fui a trabajar a Santa Fe, yo hago auditorías de medio ambiente. Cuando fui a trabajar a Santa Fe, en los recintos de allá nos hacían poner el glifosato en residuo peligroso, porque cuando sí. entraba en contacto con, no, yo estaba en la parte de ríos, cuando entraba en contacto con los ríos podía cambiar la composición de las algas y cambiaba todo el ecosistema. Yo puedo hacer referencia a un trabajo puntual, por ejemplo, yo como seguridad e higiene, eh, la situación que pasé ahí y cuál era la municipalidad lo que me exigía, o el mismo OPDS, nosotros teníamos visita del OPDS. Eso lo puedo utilizar como desde mi punto de vista todo lo que se me planteó en tema legal. Impresionante, Daniela. Qué bueno tener el contacto directo, ¿no? del trabajo con estos químicos. Claro, ahora, igualmente después vamos a hablar del trabajo, o por lo menos, ¿qué pasa? Esta clase hay cierta información en el campus, ya está todo cargado. Hay artículos periodísticos que están en contra, obviamente. Después otra sección de videos y otros artículos que están a favor. Después hay dos fallos, notas, etcétera. Ya hay información en el campus. Y el tema es tan grande que se puede disparar a otros idiomas, imagínense. En principio hay que utilizar la información que está en el campus, ¿sí? Eso es en principio, vamos ahí. Después, si quedó espacio, porque hay tres carillas nada más, se podría llegar a utilizar otra fuente, pero siempre hay que citar la fuente, porque si no solamente es una manifestación verbal que no la podemos probar. Se cierra solo, ahora podemos entrar. Perfecto. Igualmente, cuando llegue ese momento, Daniela, me consulta otra vez, porque ahora estamos en el aire, todavía ni siquiera empezamos. O en el futuro podría ser utilizado para un trabajo
propio de usted, ¿no? De un trabajo de investigación por su cuenta. Dale, muchas gracias. Bueno, entonces, si estábamos viendo, analizando las secuencias o estrategias dentro del texto, para que vean, bueno, ya hice la deducción general para analizar la secuencia narrativa, explicativa y argumentativa dentro del fallo Thanos. Antes de seguir con eso, abremos el panorama y me digan sin prejuicios como vengan. Así. ¿Qué les pareció el tema del fallo, el contenido, la forma, si la decisión fue justa, injusta? ¿O qué les pareció haberlo leído? ¿Fue complejo? ¿Fue fácil? ¿Fue interesante? ¿Les gustó? No se va a juzgar opiniones, sino quiero ver cuál fue su sensación con el fallo. ¿No quieren? Sí, Gladys. yo no había leído nunca un fallo Ah, y bueno, no se complicó tanto, ¿no? La lectura. Eh, el tema, bueno, sí, controvertido, ¿no? bueno, bienvenida a la lectura de fallos. Va a ser el primero de miles. Gracias. Así que bueno, está bueno. Bueno, los demás, a ver, Viviana, ¿no quieren? Ah, bueno, está bien, no se da problema. ¿Qué más? A ver, quiero ver opiniones, ¿alguien más? Me gustó por un lado porque, por ejemplo, daba las dos opiniones. Explicaba por qué tenía que ser interrumpido, y después el otro es como que negaba, no, porque por más que lleve 9 meses, no es lo mismo que lo lleve 3 meses. Entonces como que te ponía a ver los dos puntos de vista. Y ahí, bueno, es donde encontrábamos, cuando narraba, cuando explicaba, encontrábamos citas, entonces como que estaba todo ahí, eh, estuvo bueno. Y cómo Bien, ponía encima a la mujer y en un tema de sentimientos. Era como que iba por ese lado, como mezclaba a la familia, a la hijita de ella, de 12 años, cómo podía llegar a perder a su mamá también. O sea que ponía todo ahí. bien, perfecto. Me alegra esto, que más allá del contenido, sino la forma, en cómo se fue desarrollando el análisis que hace el juez o la jueza. ¿No? Claro, En la primera parte, en los considerandos, hay un breve resumen de los hechos. ¿Qué pasó? Eh, la concepción del hospital, el estudio que determinó que carecía de masa encefálica, las semanas. Y vemos que el tema controvertido obviamente nos lleva a otra ciencia, en este caso la ciencia médica, la cantidad de términos complejos, si uno se adentra aún más en esto, literalmente es palabras totalmente difíciles, interpretaciones. Entonces, es nuestro trabajo argumentativo, presentar al juez, que tiene tal vez el mismo conocimiento que nosotros, que todos, ¿no? En cuestiones que uno desconoce, ¿no? Cuestiones técnicas muy precisas, bueno, presentarlo de una manera, de tal forma que conozca, que sea ameno, que no sea confuso. Entonces, ahí en esa parte se ve la secuencia narrativa, los hechos, y luego obviamente eso sí, todos los fallos intentan analizar las dos posturas, ¿no? Presentar en la balanza los dos argumentos y hacer un análisis total, en lo posible, exhaustivo de cada postura. ¿Por qué? Porque si no se analiza en los puntos presentados en la demanda, corre riesgo que esa sentencia tenga el vicio de nulidad, porque se estaría juzgando o sentenciando sobre un tema que no se trató. Ejemplo, se presentaron 5 puntos a tratar y se sentenció sobre 2, faltan otros 3. ¿Sí? Entonces, en la sentencia debe analizar todos los puntos. Al principio, bueno, empezó a hablar de la postura en contra, todo el análisis que hace
la asesoría pericial, fiscal, no me acuerdo quién era, que hablaba de en los derechos del niño, derechos por nacer, etcétera, etcétera. Luego la postura contraria, en base, bueno, a ver, estudios de, habían de una universidad del extranjero, la cuestión sentimental, y ahí vemos cómo esto, ¿no? Los valores y los sentimientos. Dijimos en principio que son ajenos a los razonamientos, ¿se acuerdan? Nos queremos convencer es a través de razonamiento. Y los sentimientos, así desde el vamos, eso se enfocaría más en la percepción, pero acá en un trabajo de sentencia, de judicial, lo que importa son los argumentos. Ahí vemos cómo los dolores o la subjetividad se puede transformar en un razonamiento. Porque ese dolor de la madre no bastaba poner en escrito, la madre sufre una terrible angustia. Bueno, esa angustia hay que demostrarlo, ahí intentaron demostrarlo, con un estudio psicológico, ¿no? Entonces, transforman esa subjetividad en una cuestión objetiva. Obviamente se podría, o sea, toda la sentencia se podría seguir discutiendo, no es la verdad última, como toda sentencia. Si bien llegó a una conclusión, uno ve el análisis que hace la jueza, podríamos detectar las premisas en que se basó la jueza para luego atacarlas, o simplemente validarlas, así que estamos a favor. ¿Me siguen? Pero toda sentencia se puede rever. En este caso había que ir a la corte, porque ya era recurso, ya estaba en cámara. ¿Mm? Este, bueno, entonces sí, fue un tema controvertido, importante eso, ver las dos posturas y tomar nota de cómo se arma la argumentación, los conectores. Por ejemplo, hay un párrafo para ver la importancia de las palabras y lo que se dice, eh, que la jueza establece que la discusión es muy grande, no solamente es jurídica, es una discusión histórica, filosófica, religiosa y no sé cuántas cosas más, ¿no? Esto es, en esencia, lo que es la vida, determina lo que es la vida. Y ella dice que es un tema que escapa a la misma justicia y solamente se va a adentrar en lo que dice la ley. No va a tratar esta cuestión filosófica, histórica, religiosa, lo que sea. Solamente se va a adentrar, la discusión o los parámetros va a ser dentro de la ley. En aquel momento, año 2000, a ver qué elementos tenemos de la ley para hacer o fundar la sentencia. Y obviamente el choque más grande era entre esto, ¿no? Los derechos del bebé por nacer o los derechos de la madre como mujer, ¿no? Entonces, uno de los argumentos en que justifica su decisión es que diciendo que cuando hay un conflicto entre derechos, no hay una norma que implica la aplicación automática de un derecho sobre otro, sino que se da según el caso. ¿Me siguen? Es normal que haya conflicto de derechos. Lo mismo que lo vimos en el artículo de Nino, ¿no? Los temas, ¿no? Controvertidos, ¿no? Aborto y drogas, temas duros. Son temas que son en la sociedad así. Nimo también establecía que hay un conflicto de derechos. El derecho a la libertad personal y el derecho a la salud y lo demás, y la paz social y todo eso. Y ese conflicto de derechos. Entonces, en esa colisión, ¿cuál es el derecho que debe primar? Y ahí vemos todas las diferentes posturas. Entonces, acá lo dice, volviendo al tema del bebé. En este caso, en aquel momento, no existía una norma que implique que cuando llegue a esa situación de colisión de derechos, no había una norma que diga, no, este derecho va primero y este va segundo. ¿No? Esto de aplicación automática, sino que era las circunstancias quien determinaba todo eso. Bien, después tuvieron la actividad de multiple choice.
muy confusa seguramente, porque había párrafos que son, y esto es igual, la verdad que la diferencia entre una explicación y cita de autoridad a veces es mínima. Como vemos, está todo a veces unido. Bueno, a mí me Tengo pasó entendido que pueden hacerlo varias veces. yo Ay, lo envié, profe, yo me- permiso. Sí. Yo lo hice, una sola estuvo bien. Me quiero morir. Yo no sabía que se No, podía volver no, a... acá nadie se va a morir. Si alguien se muere, vamos todos, lo agarramos de la mano, arriba y seguimos corriendo. Yo pensé, profe, que Este, una vez que estaba hecho había que entregarlo. no, no, Eh, no. Uy, yo lo mandé ya. Sí, yo también. Yo me equivoqué y lo mandé así nomás. No Yo se por no preocupe. confiar en distinto, porque había uno que era causalidad y yo dije, sí, es causalidad y lo cambié por cambiarlo y ahí soné. Pero me equivoqué en dos y bueno, lo mandé porque digo, no, si no estoy haciendo trampa. No se preocupen. Claro. Acá esto es. Hay algunos que eran muy confusos, no se preocupen. A ver, por ejemplo, estoy mirando. A ver acá alguno. ¿Y se podría volver a hacer, profe? Tengo entendido de que sí lo pueden volver a hacer, pero. Y aparece la respuesta abajo. Pero a ver, por ejemplo, uno cortito. Acá, ¿no? Creo que es el tercero. ¿Es posible que ST pueda alcanzar el más alto nivel de salud física y psíquica acorde a circunstancias en que se encuentra, sin que se haga lugar a su petición? Bueno, ahí termino con pregunta. Bueno, eso es una pregunta retórica. ¿Se acuerda? Bueno, es una estrategia el uso de preguntas retóricas. Son preguntas que orientan la argumentación. No necesariamente tiene que tener una respuesta específica. Por ejemplo, yo digo hoy ahora, ¿por qué debemos aprobar el curso del taller de 2? ¿No? Estoy orientando lo que va a ser mi discurso de por qué hay que aprobar y lo bueno que tiene todo esto. No necesariamente lleva a una respuesta. Eh, a ver, acá hay otra de refutación. Dice, tampoco es pertinente entrar en la cuestión controvertida del campo de la ética, moral y religión y derecho, acerca de que si el feto anencefálico es o no persona. La solución que propicio es sustentable a cualquiera que se dé respuesta a este interrogante. Acá vemos cómo la jueza refuta un argumento, diciendo que, como dijimos recién, ¿no? Que el tema es tan grande, la ética, la moral, la religión, que no se adecúa al tratamiento del juzgado. Y propone, con otro argumento, diciendo que su solución de la jueza es aplicable a todo eso, ¿no? Intenta contraargumentar con una secuencia lógica. Después, si no tiene más tiempo, podría atacar ese argumento, buscar las premisas. ¿Sí? Bueno, ahora sí quiero hacer una breve mención a lo de Nino, perdón, yo digo Nino. Un texto un poquito más largo. Al que no lo leyó, bueno, es recomendable que lo lea, porque puede ser que se utilice en un examen hipotético integrador. Entonces, dar una pequeña lectura, porque encima aparece en el último punto de la clase 8. Y uno dice, no, ¿qué la van a, no va a tomar esto? Uno se confía. Como parece ahí escondido, no, pero por las dudas, no, hay que leerlo. Teníamos la actividad que había que identificar en argumentos, después, bueno, secuencias de analogía, autoridad, ejemplos. El ejemplo es fácil, ¿no? Cuando aparece o dice, por ejemplo, o lo asemeja con algo material. La analogía hacía una comparación de la drogadicción con la epidemia, ¿no? Ahí es un recurso
obviamente para demostrar esta cuestión negativa de las drogas, o sea, cuestión de epidemia que se propaga. La cita de autoridades es fácil verla cuando nombra a un autor o en base a tal libro o a tal investigación. ¿Mm? O la explicación. Por ejemplo, cuando eh, explica cómo se da este proceso, que la persona se adentra en las drogas y todo lo que pasa después. Pero ahora sí, quería hacer una breve explicación de estos argumentos: paternalista, perfeccionista y defensa social. Son argumentos que eh, promueven la sanción del consumo de drogas, según este autor, ¿no? Ahora, lo interesante de cuando desarrolla estos argumentos, que él mismo hace una refutación de cada argumento. Y eso es lo que tenemos que saber: cómo propone el argumento y cómo lo refuta. ¿Sí? Entonces veamos, el primero, el perfeccionista. Acá las vamos a explicar, pero siempre es bueno que después lo lean, ir a la fuente directa. Eso es fundamental. Todos conocemos los atajos en el derecho y a la hora de estudiar derecho, conocidos como guías, apuntes, fotocopias sueltas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo fundamental para ir a la esencia es ir al material directo, ir al libro o ir a la ley. ¿Mm? Pero bueno, cuando hay que estudiar rápido o uno tiene poco tiempo, uno acude a otras fuentes extrajurídicas y puede ser que uno apruebe, pero en caso de dudas siempre ir al libro y a la ley. Y ya está, se cerró la duda. Entonces acá haremos una explicación, pero vayan después al texto para analizarlo en detalle. El primero, el perfeccionista, que implica que, o sea, castiga el uso de las drogas porque implica una autodegradación moral, más allá de los daños físicos y psíquicos que produce, ¿no? Hay una consecuencia moral muy grande en quien se droga. Entonces, eso es la base para decir, este es un argumento perfeccionista, que busca la perfección. ¿Sí? Tenemos la conclusión y las premisas. ¿Por qué? Bueno, porque hay una degradación moral, una autodegradación moral. Ahora, lo refuta. ¿Cómo lo refuta? Bueno, ataca la cuestión de la moralidad, estableciendo que es una cuestión muy vaga, muy amplia, que escapa en sí mismo a la determinación específica del derecho. ¿Qué ley o qué juez determina lo que es moral o inmoral? ¿Me siguen? Es muy amplio. Hablar de, bueno, a ver, ¿es moral hacer esto? ¿Es inmoral hacerlo aquello? Habría que determinar, bueno, a ver, ¿qué es la moral? Y sería algo interminable. Entonces, en este argumento perfeccionista está la premisa y luego la refutación. ¿Se entendió? Más o menos. Habla de la autodegradación moral, que la ley, si toma en base este argumento, debería, bueno, debería haber sanción. ¿Por qué? Porque hay una autodegradación moral, más allá de la cuestión física y psíquica. Pero se puede refutar, diciendo, bueno, la moralidad es una cuestión muy vaga, muy amplia, que la justicia no tendría injerencia para determinar esto es moral o inmoral. Segundo argumento, paternalista, ¿no? De pater, una cuestión de paternidad. Este argumento afirma que el orden jurídico busca desalentar el consumo de la droga para proteger a
futuros consumidores, o sea, que no haya nuevos consumidores. ¿Cómo se refuta? ¿Cómo lo refuta? Él lo refuta obviamente no con sus ideas, sino con otro autor, que es Stuart Mill. Refuta esta idea diciendo de que los intereses, cuando una persona hace drogas, son intereses personales, que no necesariamente afectaría a terceros, salvo que esos terceros eh, acepten eso. ¿Sí? En esta idea, entonces, vamos a volver al tema, paternalista, indica que el orden jurídico intenta desalentar el acceso a las drogas para proteger a futuros consumidores. Lo refuta diciendo que esta actividad personal es personal y no afecta a terceros, salvo que acepten entrar en la droga. De esto tomemos la forma en que presenta el argumento y cómo lo refuta. Porque el contenido se puede seguir discutiendo. ¿Sí? Solamente veamos la forma. No quiere decir que lo que dice Nino o Stuart Mill sea la verdad exacta, sino, bueno, una presentación de ideas. Por si estarán pensando, no, esto está mal, puede haber otra idea. ¿Sí? Y por último, el argumento de la defensa social. Como ven, son todos similares, tienen diferencias particulares, ¿no? La defensa social eh, implica que, o sea, promueve el castigo penal a quien consume drogas porque protege a los demás individuos, a la sociedad. No solamente a él, sino a los que no son drogadictos. ¿Sí? Lo refuta. ¿Por qué lo refuta? Diciendo que quien consume tiene un derecho, que es la libertad. ¿No? Todos tenemos libertad de hacer lo que queremos. Y dice que esa libertad, ese derecho, no se puede tirar a la basura así porque sí, sino que se debe respetar. ¿Sí? Para refutar esta idea de la defensa social que afecta a los demás y todo eso. Que quien se droga tiene ese derecho a, bueno, a drogarse tranquilamente, mientras no afecta a un tercero, lo puede hacer. ¿Qué es la gran discusión? El artículo 19 de la Constitución Nacional, que habla de la libertad privada, está exenta del control de la ley, y solo está reservada a Dios. ¿De acuerdo? Más decía algo así, literalmente. La pregunta es, ¿ustedes qué piensan? Ya que preguntamos del fallo Thanos. Si no saben qué decir, pueden decir, no, es un tema que necesita más investigación. Porque seguramente en algún asado, cumpleaños o fin de año, ustedes están ahí y les dicen, vos que sos estudiante de Derecho, uno piensa que saben todas las respuestas. Creo que ya lo dijimos, nunca digan que no saben. No digan no. No, no. Pueden responder porque siempre tenemos alguno que le molesta que uno estudie, ¿no? ¿Por qué les va a pasar? Entonces les van a intentar molestar con una pregunta incómoda y ustedes pueden decir, no, es un tema que lleva más investigación. Pueden responder, bueno, ¿a qué te referís con, no sé, X tema? O simplemente decir, está discutido. Ponen cara así de filósofo griego, está discutido. Entonces uno tiene tiempo para pensar otra respuesta, ¿sí? Nunca digan que no saben, ni al docente, ni a un peticionante, ¿sí? Porque ahí cerraron toda posibilidad de seguir sobre el tema.
Ahora, si dicen que sí saben, bueno, a tenerse las consecuencias. Sobre este tema de Nino, bueno, lo que hayan entendido, qué les pareció, ¿están a favor, en contra? ¿Requieren más investigación, menos? ¿O es un tema tan fácil que se hizo difícil? ¿Qué les parece? Son temas muy subjetivos, ¿no? O sea, es según lo que cada uno piense con el tema de la libertad del otro. O sea, yo creo que cada persona es responsable de lo que hace y se podría ver la parte moral si incita a los demás a hacer algo perjudicial. Si lo hace para él mismo, en soledad y adentro de su casa y, digamos, por consumo personal en este caso, la verdad que cada uno es responsable de lo que hace. Pero hay una cuestión de moralidad que atraviesa ese tema, porque yo si vos me preguntás como mamá, yo te diría, "Ay, no, la verdad que a mí no me gustaría que mi hija se drogue", entonces tomaría otra postura. Pero una cuestión general de sociedad, creo que cada persona es libre de hacer lo que quiera dentro de su casa sin incitar a terceros. Bien, Pero bien. lo que pasa es que también si lo hace dentro de su casa, tiene familia, perjudica también a la familia. Entonces también es un tercero. Es como que estás ahí en respetar el derecho de la persona, pero está perjudicando a un tercero aunque no quiera. Porque pasa, por ejemplo, con este cantante Nacho, Chano, no sé cómo se llama. Terminó perjudicando a terceros, siendo que él estaba en su casa, pero en el tema de después, una vez que se empieza a drogar, ya no sabe lo que hace, no tiene noción, y perjudicó a un policía que pobre, la ligó ahí, y también a los padres. Creo que Interesante, todo esto sirve para ver todas las variables que nos lleva a un tema, más allá del tema que ahora es droga, pues otro tema. Entonces, en esta apuesta en común vemos todas las variables. La voluntad, ¿qué pasa? ¿Sigue siendo la misma al principio que luego del acceso a la droga? ¿No? Porque el uso de un derecho también implica responsabilidad. ¿Hasta qué punto esa voluntad es libre, consciente, ¿no? Con conocimiento? Ahora yo que estoy también en vísperas de casamiento, eso, el sí quiero, cuando el esponsal, ¿no? El novio, eso no quiere decir un término elegante de los novios, el esponsal dice el sí quiero, todo lo que implica ese sí quiero, ¿no? Esa voluntad. Y como son temas sociales, entonces las variables son numerosas. Y todo eso se puede llevar a un ensayo, a un script. Acá la compañera hablaba de los efectos. Bueno, puede ser que haya otro trabajo doctrinario que establezca bueno, los efectos químicos, físicos, psíquicos que produce esta droga, otra droga, etcétera, etcétera. ¿Mm? Entonces, los temas controvertidos son amplios para ver las posibilidades que tenemos de investigación, son infinitas. Bueno, muy bien, ahora sí, ahora pasamos. Acá hay otro tema, el alcohol, ¿no? Bien. Por ahí para el próximo año, cambiamos el tema. Clase 9, ahora sí, medio ambiente. Bien, 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 muy bien, ya estamos en el final del curso. Tema controvertido, uso de los herbicidas. Acá ya una compañera había hablado que, bueno, trabaja en medio ambiente, haciendo informes o estudios de impacto ambiental, que son cuestiones administrativas. Si nos ubicamos dentro del derecho, estamos en el derecho ambiental. Ustedes van a tener esta materia en quinto año, aproximadamente, donde van a ver en detalle toda la estructura, los principios, procedimientos, historia, derecho internacional, nacional, local, y temas importantes del país. Por ejemplo, minería, agua dulce, ecosistemas, deforestación, energía, ciudades, basura, transporte, movilidad, comunicaciones, eh, cuestiones políticas, económicas. Entonces el derecho ambiental se refiere a todo eso, a una cuestión, a una mirada integral. La palabra clave es o sea, ser interdisciplinario.
¿sí? Interdisciplinario. Es una materia, es una rama que ciertamente es novedosa. Nació, bueno, en las grandes potencias, Europa y Estados Unidos. Tenemos antecedentes. Eh, en base, bueno, a esto, que los estudios han informado que la contaminación es más grande que la recuperación de la tierra. Entonces, los efectos a largo plazo pueden ser totalmente contraproducentes, no a un sector de la sociedad, sino que a toda la humanidad. Lo curioso de todo esto, los primeros que han promovido el desarrollo del cuidado de la fauna y la flora, son los países que han utilizado más los recursos que otros, o sea, las grandes potencias. ¿Por qué son grandes potencias? Sí, porque han eh, hecho una economía en base a la extracción abusiva, en base a ellos, esos mismos son los que promueven todas estas cosas de protección. Entonces con esto vemos que el derecho ambiental no es una idea autóctona de Argentina, sino que sus fuentes son extranjeras. Sin embargo, en los últimos años se ha elaborado una nutrida doctrina sobre estos temas. Y es más, hubo un boom de posgrados, doctorados y maestrías sobre derecho ambiental. Uno de los casos más emblemáticos fue el juicio del Riachuelo, caso Mendoza. Si no lo leyeron, lo van a leer en algún momento. Es una sentencia de la Corte muy interesante, casi con un sentido de manual. Hicieron conceptos, procedimientos, bueno, unas bases muy grandes de la normativa ambiental. Y con esto, ¿qué se hace en el derecho ambiental? En resumidas cuentas, se amplía el panorama de protección, no solamente del ser humano, porque ahora todo lo que hemos visto es en base al ser humano. Por ejemplo, un accidente de tránsito importan las personas, derecho penal, las personas, las partes, derecho laboral, administrativo. Con esto se amplía el espectro, ¿no?, a los elementos de la naturaleza. El agua, el aire, la fauna, los animales, ¿sí? Está discutido la palabra recursos. Vieron que todo se puede discutir, todo, cada coma, cada letra, cada acento. Hay quienes dicen que no hay que utilizar la palabra recursos porque tiene un sentido económico. Y poner sentido económico a la fauna y la flora es de un capitalismo agresivo, imperialista y maltratador. Entonces se habla de elementos de la naturaleza. ¿Sí? Bueno, entonces, para ubicarnos en el campus van a ver que hay información de las dos posturas. El uso del glifosato, que es este herbicida que se utiliza en la siembra de la soja transgénica, y no sé si se habrá otro producto, pero en principio es un herbicida muy utilizado en Argentina, por lo menos en los países agropecuarios, producto de la empresa Monsanto, que ahora se vendió y pertenece a Bayer. Es una cuestión que ha tenido numerosos juicios en el mundo, Estados Unidos, Francia, ha sido prohibido en muchos países, hubo manifestaciones por todas partes, y acá en Argentina, en los últimos años, bueno, esta aplicación excesiva de este químico, al estar tan cerca de los pueblitos, ¿no?, de la misma sociedad, ha generado muchos daños físicos. Desde problemas en la respiración, problemas en la piel, en, bueno, otras partes del cuerpo, y los casos más graves, produce cáncer, o hasta llegar a la muerte, para ver el panorama. Más allá de eso, también está la cuestión ambiental, todos los posibles daños o los daños que crean sobre el entorno, no solamente sobre la misma planta o las demás especies, los demás bichitos que hay en el campo, sino en los ríos, cómo llegan las napas, cómo pueden, bueno, volar en el caso de que hay viento, o sea, se va acercando a las ciudades, y cuánto tiempo puede perdurar en los alimentos.
todo eso obviamente es en base a información científica, que es donde se va a basar su ensayo. Como vemos, es un tema controvertido que nos acerca a la ciencia agronómica, física y química. Como dijo la compañera, si se puede utilizar otro material, no. En principio, utilicemos el material en el campus. Piensen nada más que es un ensayo de la materia. Lo que vamos a ver es cómo se desarrolla el contenido. No en esencia si el informe X es verdadero o falso. Acá vemos la estructura de hacer un ensayo. Pero ¿qué pasa? El tema les gustó tanto, se sienten cómodos que puede ser que den para más, y bueno, en el futuro pueden guardarlo y lo pueden seguir editando si quieren en algún momento una presentación para la facultad. ¿Por qué no? Algo extra para su currículum, si quieren. Acá vemos nada más que la estructura. Bueno, entonces, hay noticias para leer, para entrar en tema. Esta etapa es de primer paso, investigación. Investigación. Seguramente en el tema todos conocemos algo, algunos por ahí más, otros menos, ¿no? Hace unos años se utilizaba otro tema. Se utilizaba el uso de Rappi y Globo, ¿te acuerdan? O sea, no sé si ven el uso de los muchachos que llevan los productos con la aplicación Rappi. Entonces, como tema controvertido, si eso, bueno, si estamos a favor o en contra de ese sistema. Ahora cambiamos a este tema de medio ambiente. Temas controvertidos. Bueno, van a leer las noticias, ¿no? Noticias del diario de BBC, después van a leer la postura contraria ya de Monsanto y Bayer, de por qué es bueno utilizar estos tipos de químicos. ¿Sí? Cuando adentramos en un tema controvertido, es un consejo no tener abertura, ¿no? Ver todas las campanas. Si bien uno ya tiene inclinación hacia la justicia, o sea, es sencillo defender a la víctima. Y uno ya se va creando un prejuicio del contrario. Uno ya va intentando, bueno, a ver cómo lo va a atacar. Antes de hacer eso, de ese punto, leer todo. Veamos todo. A ver qué puede decir la postura contraria, que yo la verdad no sé, y tal vez me puede servir. Vean todo, sin prejuicios. Con lo que decía Emerem, intentar interpretar de manera exacta lo que quiere decir. Sin ese velo, esas emociones y todo eso. Les decía, los fallos, ¿no? Los fallos tienen cierta extensión, no vamos a decir que no, pero léanlos, son muy interesantes, como el juez analiza la situación. De esto, si quieren, bueno, hay dos formas de leer los fallos. O leen del principio al final, o si quieren pueden leer primero el final para ver la sentencia, y luego leer cómo se desarrolla. Optativo, como ustedes quieran. Obviamente, bueno, ya les adelanto que la sentencia es a favor de los vecinos, donde se establece un límite de espacio a la fumigación. ¿Sí? Pero en esencia, es un tema controvertido. Porque cuando uno se adentra, ¿no?, en la cuestión, va a ver que hay puntos que todavía hay dudas. No se puede probar. Y en el derecho, ¿qué es lo que importa? El daño. Ahí está. Entonces, en el derecho, el punto controvertido es el daño. Jurídicamente, ¿cómo se puede demostrar ese daño? Ahí está, es el gran punto. ¿Hay daño ambiental, o material o físico, o no hay daño?
Entonces, la cuestión va a estar dando vueltas por ahí. No, no es una cuestión que se discute si la actividad del capitalismo o el comunismo o lo que sea, o la cuestión de la moralidad o la ética y todo eso, no. En este caso jurídico es, ¿hay daño o no hay daño? A partir de todo eso se desarrolla todo lo demás. ¿Vamos bien hasta ahora? Profe, tengo una consulta, estoy medio perdida. Sí. ¿Esta actividad, esta clase 9 es el ensayo en sí, que tenemos 2 semanas para entregarlo, o es una clase más y después tengo el ensayo? Bien, es una clase más solamente de investigación, de adentrarnos en el tema. Ah, ok, ok. ¿Por qué? La semana que viene, ahí sí, se darán las consignas del ensayo. En esta semana, bueno, tienen que leer, empaparse del tema, la terminología y todo eso, para empezar a detectar, bueno, ver una explicación, una cita, una refutación, un argumento contrario, un argumento a su favor, ¿sí? Entonces, cuando encontraron alguna idea que ustedes digan, esto es oro puro, la pueden guardar. Porque esto es el material que ustedes van a utilizar para hacer el ensayo. Es la fuente. Pero son unas semanas de investigación. Que es la parte, bueno, un poco más aburrida, hay que leer y investigar y adentrarse. Entonces, ¿qué pasa? Esto genera emociones. A algunos puede ser que el tema les encante y sean, digan, es mi momento de destruir a una empresa capitalista. O el tema, la verdad, que ni les interesa y uno lo hace así, sin ganas ni nada, y bueno. Entonces, si están en esa situación, intenten encontrar algún punto que les guste, que se sientan motivados. ¿Saben por qué? Porque a la hora de escribir, eso se nota. Esa emoción, si uno quiere convencer, bueno, es un detalle, esa pizca de sal que le da ese gustito. Bueno, entonces anote, es una semana de investigación, leer, a ver esto si me sirve o no me sirve, vayan, guarden esa información que ustedes digan, este párrafo, la verdad que me encanta, va. Lo guardo, no sé para qué, pero en algún momento lo voy a usar. Eh, Nada, entonces esa emoción que uno puede generar con el tema, después habrá que llevarla al ensayo, ¿sí? Pero de investigación. Si en algún momento el tema les gustó tanto, pueden leer otras fuentes, eso es optativo de ustedes. Si hay dudas, consulten por el grupo. ¿Saben por qué? Porque ese mismo material puede servir para otro compañero. Copien el link, lo podemos ver. Si buscan información, esto es optativo, no es obligatorio, que sea de Argentina. Porque uno sin querer pone glifosato y te aparece, no sé, Chile, Brasil, Estados Unidos. ¿Mm? Acá Sebastián, sí, hay un grupo de WhatsApp, ahí ya le paso eh, el contacto. Aguarda un segundo. Bueno, entonces Profe, estábamos. entonces el Sí, ensayo va a ser referido al todo el tema que está subido en el campo en la clase 9. O sea, nosotros tenemos que leer todo eso, todos esos artículos, todos los fallos, y en base a eso vamos a hacer el ensayo. sí, sí, ¿Sí? sí, Ok. sí, sí. Entonces, al ser un ensayo dentro, jurídico, bueno, presten atención también a los fallos. ¿Sí? Ahí en los fallos van a ver que ya el argumento está digerido de cierta forma. ¿Ves? Lo demás también es complementario. Bueno, a ver lo que dicen los diarios, los videos. Pero justamente en los fallos, ahí, bueno, con mucho más ojo. Ubiquémonos. A ver, dijimos derecho metal, la normativa, brevemente, el marco normativo. Tenemos la Constitución Nacional, artículo 41. Si ya lo han visto, bueno, un repaso. Si no, establece las bases del derecho ambiental en cuanto a
al derecho y obligación de mantener un ambiente sano. Y la obligación de recomponer un daño cuando se produce este daño ambiental, que es el punto central, que le importa el derecho ambiental. Cuándo hay daño y cuándo no hay daño. Porque, en esencia, a ver, ¿qué es un daño? Un daño es una alteración negativa que produce el hombre. Para centrar, ¿no? Todo cambio produce una alteración. Ahora, esa alteración habrá que ver en qué medida es muy negativa o menos negativa. ¿Me sigue? Hay niveles de contaminación. Podemos pensar, o sea, el solo hecho de que una alteración no produzca olor feo o no se vea de color negro, no significa que no sea daño. Hay contaminación que es casi imperceptible a los ojos humanos. Por ejemplo, vamos a pensar en un extremo, ¿no? Hipotético. Todo contamina. Por eso tenemos que vivir como en el siglo -10 antes de Cristo para no contaminar. Eso es impensable en la actualidad, porque si toda actividad del hombre contamina, podemos pensar, a ver, ¿cuánta contaminación generamos desde que nos conectamos al Zoom a las 9 de la mañana, en base al uso de todos los elementos, la energía, el petróleo, el plástico, esa pobre planta de yerba que fue mutilada en esa máquina trituradora de sueños y la estamos ahora succionando? No, bueno, es un extremo pensar así. Todo contamina, somos unos contaminadores. No, es mucho. Entonces, tampoco el otro extremo de decir que nada es contaminación, que es una percepción de los grupos sociales diferentes, no. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué contamina y qué no contamina? Y para el derecho ambiental, esto lo habla la Ley General del Ambiente, que es la 25675. Pongo 25675. Si quieren leer, ¿no? Para tener una idea breve, el artículo 27 establece que, o sea, ¿qué es el daño? Si vamos a definir, esto era alteración negativa y que sea relevante en cuanto a que modifica el entorno. Entonces, ahí ya establece ciertos parámetros. Alteración relevante. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La tierra, los elementos de la naturaleza, tienen capacidad de recuperación. Entonces, hay otro factor. A grandes rasgos, por ejemplo, sabemos que la deforestación es un hecho dañoso. Deforestar, talar árboles o destruir la flora es un hecho que genera contaminación. Imaginemos que en una zona de 5.000 hectáreas de bosques vírgenes, es un espacio enorme, se taló un árbol. Veremos si fue con culpa, con dolo, o sea, con ganas, sin querer. En esencia, talar ese árbol único es un hecho contaminante. ¿Me siguen? Ahora, ¿modifica de manera negativa o es relevante a las 5.000 hectáreas de árboles? En principio parece que no. Ahora, pero miremos el mismo caso, esto, como siempre decimos, es según las circunstancias. Que ese árbol era el árbol de la comunidad X, y según ellos, sagrado, y tal vez era un árbol, no sé, de 500 años, ejemplo. Bueno, el derecho ambiental sí, también protege elementos materiales y culturales. Haber talado ese árbol de suma importancia para la comunidad es un daño totalmente relevante. ¿Así que? Entonces, todo versa ahí para determinar realmente cuándo es el daño y si hay daño, en qué medida.
Otro factor que se suma a esta discusión, a esta novela, es el daño. ¿Cuándo se produce? ¿En el momento? ¿De acá a unos días? ¿A unos años? ¿O por miles de años? Por ejemplo, al día de hoy, bueno, a ver, ¿qué otra cosa está discutida? Está discutida las ondas no ionizantes, de las antenas de celular y todo esto, las ondas. Entonces hay jurisprudencia que establece que es probable que estas ondas, si están cerca de una casa, vieron las antenas de celular, pueden producir ciertos efectos patológicos. Esto en el corto plazo, pero no sabemos de acá a 50 años qué otro elemento de la actualidad esté contaminando y no nos estemos dando cuenta. Por ejemplo. Entonces, el derecho ambiental intenta dar seguridad o certeza sobre estas cuestiones del futuro. Y esta certeza, ¿cómo se da? En base a estudios científicos. Dependemos de los demás, dependemos de la ciencia. ¿Mm? Entonces, hay una constante evolución. Por eso se habla esto de es interdisciplinario. ¿Mm? Porque está lo que el derecho quiere proteger y lo que realmente la información que tenemos. Y supongamos que esos estudios hay que ver también cómo se financian. ¿Quién produce semejantes estudios? ¿El Estado? ¿Empresas privadas? ¿Quiénes? Por ejemplo, a ver un dato particular. En Argentina tenemos ahora el fracking, ¿no? El gas shale, ese petróleo que está entre las piedras. ¿Saben más o menos? Vaca muerta y todo eso. Bueno, es un petróleo o gas, está entre las piedras. Se sabe que el petróleo líquido es un recurso no renovable que en algún momento se va a acabar. A lo largo de la corta, en algún momento se va a acabar. Hace varios años se ha descubierto que existe otro petróleo, que está entre las piedras, bueno, y Argentina es el segundo o tercer país que tiene más en el mundo. Hay muchos países, nosotros estamos en el segundo o tercer lugar, imagínense, de repente otra vez respiramos. Pero ¿qué pasa? Eso que parece ser oro puro, acá, que está cerca en Neuquén, tiene la extracción, tiene muchos riesgos de contaminación, pero riesgos muy altos. Eh, y todo esto lleva a investigación, muchísima investigación. ¿Saben quién es uno de los países que ha investigado en detalle todo esto? Y gran investigación, han dedicado muchísimo dinero a todo esto. Bueno, Estados Unidos. Desde hace más de 70 años que viene investigando. No solamente de Estados Unidos, sino ellos investigan de muchos países. Imagínense la cantidad de recursos en dinero que utilizan. Eh, entonces, los estudios que se utilizan para ver el derecho ambiental hay que ver también el origen, de dónde viene. Porque un estudio te decide si estás a favor o en contra. ¿Me siguen? Bueno, entonces tenemos marco normativo, artículo 41 de la Constitución Nacional, después en la Constitución Provincial, artículo 28, si quieren verlo, habla de el medio ambiente en la provincia de Buenos Aires. El Código Civil es el artículo, hay varios, pero decimos un par, 1710, 1711, habla de la prevención del daño. El principio es quien daña debe pagar. Es normal, ¿no? Una indemnización. Porque es muy difícil reparar integralmente ese daño, o sea, recomponerlo. Ahora pensemos en el derecho ambiental. El daño es uno solo, pero acá está el daño ambiental, que es el daño material, cultural o al entorno. ¿Ese daño se podría pagar una indemnización? Sí, ¿cómo que no? Se podrían pagar miles de millones de pesos. Van a ver cuando,
lean las notas de Estados Unidos, los casos. Es muy llamativo los montos. Eso acá no existe, pero bueno, imagínense, son miles de millones de dólares en indemnizaciones. Pero el derecho ambiental, el dinero no mucho no le importa, porque ¿qué pasa? Si se protege la fauna y la flora, una vez que se produce el daño, a veces es irreversible. Y es tan grande el daño, tanta magnitud, que es contraproducente a la misma sociedad. Entonces, el derecho ambiental va a estar siempre enfocado en la prevención. Intentar que no se llegue a ese daño, porque una vez que se produce, ya el dinero no importa. Un Profe, ejemplo hay un grotesco, país sí. que, perdón, que puede ser que prohibió, no recuerdo ahora qué país es, pero que prohibió la venta de zonas de bosques incendiados porque decían que los incendiaban a propósito y después los vendían para hacer cuestiones empresariales. Entonces, al prohibir eso, bajaron el tema de los incendios provocados con intención. Eso Claro, sería también una forma de prevenir, ¿no? claro, sí, sí, sí. Sí, puede ser que sea Brasil, ¿no? Zona de bosques, pero si un día tiene la información exacta, la puede compartir. Muy bien, buena, eso es una analogía. Muy bien, una analogía. Entonces, el derecho ambiental le importa esto, ¿no? La prevención, porque una vez que se produce el daño, es irreparable. Imagínense otro caso grotesco, sí, muy, muy, muy burdo, el caso de contaminación por petróleo en la costa. Imagínense, a ver, esa mala suerte, ojalá que nunca pase, un super derrame de petróleo en la zona del Río de la Plata. Fuente de agua dulce, de toda la región. Imagínense el lío que podría ser. Ahora, y recomponer ese daño. Pueden pasar cientos de años hasta que se purifique otra vez el Río de la Plata. Y por más que la empresa X de petróleo pague 1.000 millones de dólares, ¿ven la cuestión? Bueno, entonces, frente a eso, el derecho ambiental tiene principios. Hay muchos. Y acá, en esta clase, o qué sé yo, lo que importa son algunos, que vamos a explicar cuáles son. Y los van a ver en el fallo. Cuando los lean, anótenlo. Uno es el principio de prevención y el otro es la inversión de la carga de la prueba. Principio de prevención y otra es inversión de la carga de la prueba. ¿Sí? Anótenlos porque son puntos importantes que puede ser que se utilicen en algún parcial o integrador. ¿Sí? Hay muchos principios, pero estos dos son importantes. Bueno, a ver, tenemos el de precaución. El de precaución va también de la mano de otro principio que es el de prevención, que casi lo estamos explicando recién. Que se debe prevenir el daño. ¿Qué pasa? Se produce, cuando creemos que va a haber un daño, uno ya sabe las consecuencias, ¿o no? Ejemplo, un accidente, si uno maneja rápido en tal calle, en contramano, sabe que es probable que va a tener una colisión de semejante magnitud. En una cuestión ambiental, cuando a veces, bueno, a ver, utilizar cierto químico, ya sabemos que esto va a generar tal daño. Entonces, se aplica este principio de prevención. El juez puede decir, no, esto va a pasar esto, se conoce lo que va a pasar, se conocen las consecuencias, ¿me siguen? Entonces, la prevención. Ahora, ¿qué pasa cuando el químico, lo que sea que se está utilizando, no se conoce realmente si genera daño o no genera daño? Hay duda. Entonces, se sabe más o menos que va a haber daño. No hay certeza. Hay un indicio. Frente a eso, el derecho parece ser que no se aplica, porque si no hay daño o certeza, el derecho no se aplica. Pero es diferente acá. Acá sí. Entonces, ahí viene el principio de precaución. En caso de que se haga tal actividad y haya indicio de que va a generar un daño de magnitud, a pesar de que no hay certeza científica,
se puede aplicar este principio de precaución. ¿Sí? Estamos en el límite del derecho. ¿Aplicamos justicia o no aplicamos justicia? En el primero era de que sí, había certeza de lo que va a suceder. Ahora, de precaución, no hay certeza exacta de lo que va a suceder porque dependemos de los informes científicos y todo eso. Pero creemos que sí. Entonces, frente a eso, el juez puede utilizar este principio. ¿Qué es lo que pasó en los juicios? Que van a leer que en aquel momento no había tanta información o era confusa, eran probabilidades. Frente a eso, bueno, el juez que dice, en caso de duda, fallo en contra, pero no. En este caso, en caso de duda, hay indicios, utilizó este principio de precaución. Entonces, mucha atención cuando lo lean. En principio nada más se usa en el derecho ambiental. Todavía no lo estamos utilizando en el taller. Principio de precaución a la hora de cerrar notas. A mí me parece que tal estudiante, no sé, yo creo que sí, no hay muchas pruebas, pero yo creo que ¿no? Todavía no se aplica acá. Por ahora no damos analogía a la interpretación del taller, pero para ver, ¿no? Cómo se aplica. Y la otra es la inversión de la carga de la prueba. Esta es buenísima. Partamos del principio. Dijimos, quien propone el argumento debe probar, ¿no? En el derecho, eso lo ven en procesal, quien alega debe probar, está obligado a probar. Ejemplo, nosotros presentamos una demanda y estamos obligados a decir, bueno, mira, esto pasó así, así, así. Estamos obligados. En el derecho ambiental a veces es complejo, porque como son temas tan difíciles y requieren investigación, pensemos, esta pobre familia de un pueblito, o un pobre gaucho que está cansado de que fumiguen al lado de su casita, no tiene recursos y, bueno, ¿cómo presenta una prueba pericial de todo esto? Tendría que pagar fortunas para determinar, bueno, a ver, hagan estudios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, frente a eso, el derecho ambiental tiene esta herramienta de la inversión de la carga de la prueba. El demandado es quien debe probar que su actividad no contamina. O sea, al revés. No es el actor que dice que esto contamina, sino que es el demandado quien también está obligado a demostrar que no contamina. ¿Me siguen? Porque el demandado tiene más elementos. Ejemplo, el Estado. En estos casos, el demandado era el mismo agropecuario y también el Estado por ser responsable en la aprobación del uso de estos químicos, etc. Entonces el demandado tiene más elementos para aportar. El juez lo obligó a que demuestre en un plazo X que su actividad no contamina. ¿Me siguen? Entonces, eso era la inversión de la carga de la prueba. Bueno, creo que con todo esto ya estamos cerrando el tema. Eh, lean el tema, empápense, vayan captando las ideas. eh, Nada, entonces, y estos principios, principio de precaución, inversión de la carga de la prueba, vean los conectores, fundamental. ¿Qué más? Detecten secuencias argumentativas, la narración, la explicación, vean las premisas, o sea, esas verdades de por qué, a ver cómo se podría refutar, por ejemplo, cuando vean la idea de las empresas de Monsanto o Bayer, vean qué dicen y en base a eso, a ver qué idea se podría refutar. ¿Sí? Estamos con esto. Antes de cerrar, ¿hay alguna duda, algo que haya quedado dando vueltas? Sí, Celis, a ver, acá no tengo. ¿Me puede mandar un WhatsApp? A ver, me paso mi número. Mándeme un WhatsApp, más fácil.
Profe, Sí, me confunde principio de prevención y principio de precaución. muy bien. A todos nos ha confundido. A mí también, y después de leerlo 1000 veces lo entendí. Es así. Son similares. Vamos a decirlo desde el vamos, son similares. Pero en el principio, el de prevención, se sabe que tal daño va a producir tal consecuencia. ¿Sí? Hay certeza. La palabra clave es certeza. Yo muevo esto, se cae esto. Hay certeza de que el uso de este químico, lo que sea, va a producir este daño. ¿Sí? Pero en el derecho ambiental, como dependemos de la ciencia, las pruebas, y qué sé yo, y la evolución de esos estudios, hay cuestiones que todavía hay dudas si realmente contamina o no contamina. ¿Me siguen? Al día de hoy, ¿qué podría ser? Por ejemplo, las vacunas. Otra vez, tema. YouTube, por favor, no me cancele, hago un corazón acá. Tema de clase controvertido, un paso. Bueno, las vacunas. ¿Genera daño o no genera daño? Hay muchos estudios. Todos los días salen estudios nuevos. ¿Me siguen? Frente a eso, en un caso de daño ambiental, bueno, el juez tiene que tomar decisión. Y esa falta de certeza puede hacer de que tome una decisión injusta, que diga, no, acá no hay daño y la verdad que sigan haciendo eso, que no pasa nada. Pero se sabe que hay indicios. Entonces, frente a eso se aplica este principio de precaución. A pesar de que no hay certezas científicas, sino que hay indicios, bueno, se aplica este principio de precaución. ¿Me siguen? Ahora, lo que está discutido es el límite del principio de precaución. Y acá la jurisprudencia está dividida. Algunos que sí, otros que no. ¿Me siguen? ¿Se entendió más o menos? Profe, digamos que lo básico sería el tiempo de poder demostrar que se va a producir el daño con pruebas fehacientes o no, o decir, bueno, sí, supongo que va a producir un daño, pero todavía no tengo la certeza demostrada, a decir, hay un estudio que ya demuestra que pasado determinado tiempo ya lo produce, Por más o ejemplo, menos. sí, sí, así, sería así. Perfecto, sí. Como dijo la compañera que trabaja en medio ambiente, el uso del glifosato, ¿cómo afecta el agua subterránea, por ejemplo? Acá a grandes rasgos podemos decirlo, pero si uno va a la cuestión práctica, realmente, a ver a qué distancia, cuánto tiempo perdura ese químico en la tierra, cómo con las napas, con la lluvia puede ir yendo más profundo, ¿me siguen? Bueno, entonces, ese posible daño a las napas, uno tiene indicios de que sí, pero científicamente, ¿cómo se prueba? Al día de hoy seguramente hay estudios, pero el juez, frente a esa duda, debe aplicar. Entonces, puede utilizar este principio de precaución. Hasta tanto se haga un estudio. Hay una frase muy bonita del juez en el fallo de, no sé si, bueno, es San Jorge me parece, que dice, pasamos de lo probable a lo posible, porque el juez a la hora de sentenciar se basa en estudios. Entonces, dice, con el tiempo, el desarrollo de la civilización y todo eso, pasamos de lo probable a lo posible. A cuanto más estudios vamos teniendo más certezas y se va limitando estas cuestiones. ¿Sí? Bien, muy bien. Estamos. Si queda más duda, igualmente les vamos a repetir, no se preocupen. Ahora es investigación, tranquilos, vimos bien. Si faltan hacer tareas en el campus, háganlas. Pero creo que lo están acá, vienen haciendo bien, así que no se preocupen. Yo estoy atrasada, profe, esta semana me pongo al día. Bueno, Profe, muy yo bien, muy entregué bien. la actividad 2, no la quise rehacer, ¿implican algo, perjudican algo? Porque me faltaron dos que contesté mal. De la clase anterior, Sí, que había que actividad 2. contestar eso. El multiple choice. Sí, No, eso, bueno, cuando pueda hacerlo otra vez, es solamente por su bien, no, eso no se computa, sino yo computo las que se pueden escribir.
Ah, listo, porque yo lo envié igual. Dije, bueno, lo envío. Ah, está bien. Y quedaron esas dos que estaban mal. Porque si lo volví a rehacer era como hacer trampa, porque ya sabía lo que era. No, lo pueden hacer para detectar, bueno, a ver, esto, qué estrategia era para utilizar. Y cuando lean fallos, lo que sea, van a ver. Uno va a estar leyendo, ah, mira, acá hay un hecho. Oh, no, mira, acá hay un argumento. Diferenciarlo. Esto sirve, ¿saben para qué? Porque si no tenemos que contradecir tal cosa, ¿qué contradecimos? ¿Un hecho o un argumento? Sirve para eso. Y si sabemos la diferencia entre explicación y argumento, ya es más fácil detectar una falacia. Entonces Que voy, vamos a voy a ver hacer después. todo un caso. Creo que con la última de falacias ahí sí va a estar interesante porque vamos a estar así con los cuchillos así, esperando que alguno nos diga alguna falacia para ir, mirá, ¿sí? Bueno, muy bien. Acá el arte de pelear y discutir. Así que bueno, ojalá que lo utilicen en algún momento. Hay que pelear en el momento adecuado, no pelear por pelear, porque si no vamos a tener menos amigos. ¿Bien? Peleemos cuando sea necesario y oportuno. Es una falacia intentar ridiculizar al oponente. A veces dan ganas de ridiculizarlo, pero es una falacia. ¿Mm? Bueno, muy bien. A seguir disfrutando, que ya queda poquito, es un poquito más, poquito más. Ya estamos ahí. Ya diciembre después descansa, poquito más, poquito más. Y yo, bueno, a seguir festejando el cumpleaños. Así que, como siempre digo, la clase ha terminado, vayamos todos en paz. Feliz Gracias, cumple. profe. Pásala lindo. Gracias, profesor. Buen fin de semana. Hasta Buenas luego. semanas. Gracias, profe. Feliz Día de las Madres mañana, chao. Feliz día, es verdad. Feliz día a Felicidades. todas las mamás. Gracias. Feliz día a todos. Son madres. Chao, Chao. profe, hasta Chau, mañana. chau. Luego hay dos fallos. Hay muchos fallos, pero acá dijimos dos nada más. El de San Jorge y la Municipalidad de Sastre. Son pueblitos de la provincia de Santa Fe, donde un grupo de vecinos o una familia en particular denunció el uso de estos químicos que producían ciertos daños. Entonces buscaban, bueno, frenar con un amparo, una medida cautelar. Las medidas cautelares son de urgencia. ¿Sí? El daño, o sea, ¿qué pasa? Lo normal en el derecho, para que se aplique tal derecho, se debe primero demostrar el daño. Es fundamental. Si no, debe haber un daño, cierto, real. Pero hay veces que el daño es inminente. No tenemos tantos elementos para probarlo, pero es inminente. O hay indicios muy graves de que esto realmente es así. Entonces, ahí puede verse la medida cautelar. ¿Me sigue? Bueno, este fue el procedimiento. Y se determinó, bueno, que la fumigación debe ser a tantos metros. Ejemplo, 1000 metros. U 800 metros. Varía en los casos. Lo que tienen que ver de los fallos es cómo el juez estructura la argumentación. Porque analiza la postura a favor y la postura en contra. La postura de la municipalidad, la postura de los agropecuarios, y cómo utiliza los principios del derecho ambiental, que ahora cuando cortes un buen contrato los vamos a explicar.